queríamos hablar con Mariano Corbacho, director y productor de cine documental, que junto a Marcos Coria dirigió el largometraje Recatate con los pibes. ¿Cómo estás, Mariano? Bienvenido a Sintonía Educar. ¿Qué tal? Buenos días para todos ustedes. Bueno, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Queríamos comentar y charlar un poco acerca de este documental que contó con el apoyo del INCA, la Universidad de las Artes, y estuvo exhibida en agosto en la Semana del Cine Documental Argentino, organizado por la Asociación de Directores y Productores de Cine Documental Independiente de la Argentina. Contanos un poquito, Mariano, de qué se trata este largometraje que está enfocado en estudiantes secundarios de la ciudad de Buenos Aires. Sí, primero que todo agradecerles por la posibilidad de contarles, agradecerles el espacio. Recatate con los pibes es un documental que trabajamos junto a Marcos, como bien decían, durante casi 4 o 5 años de trabajo que nos llevó entre rodaje y postproducción de la película, que reconstruye la historia reciente del movimiento estudiantil secundario porteño desde el periodo que puede ser como un parteaguas que nosotros entendíamos para el movimiento estudiantil secundario, que era el estudiantazo de 2010 y toda la puesta en lucha de los estudiantes en contra de las reformas macristas de la educación. Entonces, a través de la mirada, de las voces de los pibes y las pibas, en actividad, y los estudiantes secundarios que estaban cursando en aquellos años que estuvimos rodando, pudimos hacer una reconstrucción de toda esa experiencia que se fue dando a lo largo de esos casi 10 años de organización estudiantil. ¿Y qué los llevó a realizar este filme, este largometraje? ¿Qué los motivó? Yo creo que hay como dos líneas paralelas que se articulan. Primero, la primera película que yo dirigí, 70 y pico, era un documental que trabajaba sobre el movimiento estudiantil universitario, focalizado, de los años 60 y 70, focalizado en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, porque mi abuelo había sido decano interventor de la Facultad de Arquitectura durante el periodo 76-82, entonces analizábamos el derrotero del movimiento estudiantil universitario, pero también analizábamos la figura de mi abuelo como asociado civil de la represión y el rol que había tenido él en la persecución y desarticulación del movimiento estudiantil organizado. Entonces, un poco movidos por eso, por todo el estudio, a través de pensar el movimiento estudiantil universitario, nos llevó hacia el presente y pensar qué es lo que estaban haciendo los más jóvenes de nuestra sociedad, que los veíamos semana a semana en las calles, movilizados, en movilizaciones de 3.000, 4.000, 5.000 pibes y pibas, yendo y marchando al Ministerio de Educación de la ciudad, ahí en donde era antes en Paseo Colón. Entonces, viendo eso, y además un segundo factor que era un poco motivados por la bronca de ver los medios de comunicación, cómo trataban muchos de los medios de comunicación más tradicionales, entre comillas los profesionales de la comunicación, cómo ninguneaban, cómo bastardeaban todos los procesos de organización, toda la mirada de los pibes y las pibas, cómo los prepoteaban, y un poco movidos por esa bronca es que nos empezamos a acercar a las diferentes movilizaciones, a las diferentes medidas de lucha que iban tomando los pibes y las pibas, y nos dedicamos en vez de llevar una idea, una propuesta, nos sentamos a escuchar un poco qué es lo que tenían para decir. Entonces la peli es reflejo de eso, un proceso muy largo de escucha, y que cuando uno le pone un micrófono a un pibe, una piba de 16, 15, 17 años, realmente se puede llegar a sorprender muchísimo, como nos sorprendimos nosotros al escuchar un trabajo tan articulado de conceptos y de ideas que tenían. Sí, yo estaba pensando, Mariano, en algunas frases y en algunos comentarios que hace Milce Moller en un reportaje que le hicieron hace un par de semanas, donde ella dice que nunca fue joven porque nadie los identificaba como jóvenes primero, ¿no? Y después fue nombrada como imberbe, luego como subversiva, después como presa política, y ella dice, nunca fui joven, ya entonces con tantos adjetivos calificativos, después ya fui vieja, nunca fui joven. Y yo creo que esto que vos estás diciendo, ¿no? Del tratamiento de los jóvenes por parte de los medios de comunicación en general,
Creo que esto se da desde hace muchísimo tiempo, desde hace muchísimos años, como dice acá Emil Semoller, y que se los identifica y se los estigmatiza, ¿no? A los pibes y las pibas de una manera totalmente injusta y totalmente incierta, ¿no? Es decir, no verdadera, quiero decir. Creo que ustedes se han encontrado también en el acercamiento con los pibes y pibas con una sorpresa en esto del uso de la palabra, en esto del tipo de organización a la que accedieron en esos años, a que los pibes por ahí no son militantes héroes, sino que se van conformando al calor de las luchas, ¿no? ¿Qué decís, Mariano Corbacho? Sí, yo creo que una apuesta que tuvimos con Marcos a la hora de hacer la película era un poco salir a disputar esta idea del adultocentrismo, ¿no? Que tanto impregna nuestra sociedad, ¿no? Sino pensar, por eso digo, las representaciones que uno va a encontrar dentro de la película, el 95% de los testimoniantes, de la palabra autorizada dentro del relato que nosotros construimos, son jóvenes, son pibes y pibas de 15 a 18 años. Entonces, eso por un lado. Y además también, un poco lo que nos motivaba a llevar adelante ese tipo de estrategia, de ese tipo de representaciones, era que nos es ajeno a nosotros, incluso que venimos hace un tiempo produciendo, que venimos estudiando cine nacional, cine latinoamericano, el hecho de que las representaciones audiovisuales que generalmente se hacen, o sea, es difícil encontrar representaciones audiovisuales que tengan como protagonistas a jóvenes, ¿no? Y Claro. cuando esas representaciones de esos protagonistas jóvenes existen, es mucho más difícil encontrarlos como representaciones de sujetos sociales o actores políticos, o sea, casi diría nulo, ¿no? Entonces, un poco nos parecía que era importante, sobre todo porque no es ajeno a la juventud el hecho de la participación en la vida pública, el activismo en los diferentes espacios de militancia, ya sean incluso centros de estudiantes o organizaciones barriales, territoriales. Entonces nos parecía muy importante salir a construir esa mirada y bueno, ha sido una linda sorpresa también encontrarnos con la respuesta de los pibes y las pibas. Justo esta semana estuvimos haciendo diferentes actividades, estuvimos recorriendo algunas escuelas por invitación de profesores y directivos como para poder mostrar nuestra peli y realmente hay un feedback muy bueno con los chicos. Mariano, ¿cómo atraviesa o cómo se reflejó en el documental la lucha feminista dentro del contexto estudiantil, que también estuvo presente, ¿no? Seguro, sí. Nosotros cuando empezamos a hacer la película en 2015, sinceramente no era uno de los ejes que nosotros teníamos planificados abordar en un primer momento. Lo lindo que tiene también el hecho de trabajar con la realidad es que la misma te va devolviendo un montón de respuestas a preguntas que uno por ahí no se hace. Entonces, por propuesta de los pibes y las pibas, fuimos agregando dentro de las diferentes preguntas, de las diferentes miradas que fuimos construyendo, este abordaje. Y la verdad que, como creo que se refleja dentro de la película, el abordaje de género dentro de la militancia estudiantil hoy, dentro de los centros de estudiantes, es central. Incluso desde las reivindicaciones más primarias, que incluso son ley, pero que no tienen una aplicación práctica concreta, como puede ser la ley integral, ¿no?, de educación sexual. Exacto, la ESI. ¿Hola? Hola, sí, exactamente, Sí, la ESI. sí, no, pensé que se había cortado. Y no, Mariano, además de las proyecciones que están haciendo en algunas escuelas secundarias, ¿cuál va a ser el recorrido que están pensando para esta película que en realidad se vio bastante poco por el tema de la pandemia y que, bueno, me encantaría que pudiera ser vista por muchísima gente, ¿verdad? No, y a nosotros también, desde ya. La verdad que nuestra peli justo le cayó la pandemia encima y eso nos dio un cierto parate para un espacio de circulación natural que nosotros entendíamos eran las escuelas secundarias. Era poder acercar el relato a los pibes y las pibas. Eso obviamente se vio cercenado con toda la cuarentena y que, bueno, hoy por hoy estamos empezando a hacer ese proceso. Después, con la peli hicimos un pequeño recorrido por festivales de Latinoamérica, proyectándola en festivales de derechos humanos, en festivales que abordan
las juventudes y adolescencias, y hemos podido proyectar la peli en Ecuador, en Panamá, en Uruguay, también la hemos podido, tenemos una fecha ahora en Colombia, dentro de un festival de niñez y adolescencia, así que ese es el recorrido que venimos haciendo con la peli, sumado a lo que vos mencionabas antes, que fue la Semana del Documental Argentino, a través de la plataforma Vivamos Cultura, organizado por la Asociación ADN, que la verdad que las respuestas que hemos tenido han sido muy lindas, muy gratas, de la gente que nos ha escrito y le ha interesado la peli, y muchas de ellos son quienes nos han motorizado la posibilidad de pasarlo dentro de las escuelas. Así que esperamos Sí, que dentro de sí. algunos... Perdón. No, decí. No, que esperamos dentro de unos pocos meses tener todo listo como para poder hacer la presentación en sala de la película. Ah, bien. Sí, si hay alguna institución educativa que quiera proyectarla para sus chicos, ¿hay algún mail o algún contacto que me pueda facilitar para publicarlo en Facebook o en nuestras redes? Sí, desde ya, igual lo puedo ir adelantando, no hace falta más que escribirnos a nuestras redes sociales, Colorín Colorado Cine, o bien directamente buscan mi contacto, ya sea en Facebook o en Instagram, Mariano Corbacho, o igualmente Marcos Coria, así que a través Ajá. de esa búsqueda nos pueden encontrar muy sencillamente, y nosotros más que dispuestos a poder acercar la película a los colegios. Perfecto. Bueno, Mariano, yo te quiero agradecer mucho este contacto con Sintonía Educar y también quiero agradecer a nuestro querido Pablo Guardia, que fue el sonidista de esta película, que tuvo un sonido excelente y las imágenes también son muy buenas. Yo no soy experta en cine ni mucho menos, pero la verdad es que es muy interesante, está muy bien hecha esta película, así que te saludo y también lo saludo y lo felicito a Pablo por este largometraje. Te mando un gran abrazo para vos y para Marcos Coria también, que fue el director de esta película. Y bueno, estamos acá, les pedimos que cuando se proyecten sanas, por supuesto, nos avisen y vamos a seguir promoviéndola desde este programa de Sintonía Educar. Bueno, muchísimas gracias. No quiero dejar de reconocer la labor de Pablo Chino Guardia, que la verdad que ha sido un punto destacado y ha tenido una minucia ahí con el trabajo de sonido que ha sido enorme, y así que la verdad que estamos súper contentos de todo el trabajo que realizó y la escucha y todas las propuestas que siempre nos trajo. Y desde ya que me parece que es importantísimo toda la labor que hacen desde el programa y es un espacio vital, así que felicitaciones por el programa. Ay, muchísimas gracias. Bueno, Mariano Corbacho, acá en Sintonía Educar. Gracias, Mariano. Un Un saludo enorme. abrazo. Vamos a un temita, Pablo.